Itaipú Binacional depende del presidente de la República, ¿verdad? Él es el que determina y yo no tengo nada que opinar al respecto. Hay que ser respetuoso a las decisiones del presidente de la República. Yo no comparto a aquellos que quieran opinar de decisiones que son absolutamente responsabilidad del presidente de la República. Es decir, el presidente es el que nomina sus ministros y sus colaboradores más cercanos, y yo voy a ser respetuoso a la decisión del presidente. Pero si le llega a sacar a su hermano y lo pone ahí a Nicanor, ¿ustedes seguirían dentro de Honor Colorado? Esto no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Nosotros estamos en un movimiento por convicción, no estamos en un movimiento por cargos. Esa es nuestra diferencia justamente, probablemente con el propio Nicanor Duarte Frutos. Nicanor Duarte Frutos es una persona que evidentemente, y es lamentable y triste ver a un expresidente de la República del Paraguay que esté enloquecido por tener un cargo en el gobierno nacional. Es una pena y una lástima. ¿Por qué tan enloquecido? Me hubiera gustado verle de otra forma o de otra manera, tratando de unir al partido, teniendo un discurso más conciliador, pero de luego no esperamos eso de él. Él le conocen a Carlitos Vera, el hombre de mil voces, y sin embargo Nicanor es el político de mil ideologías. Por cargo se suma a Honor Colorado. Sus ideologías vienen de acuerdo a su conveniencia. A veces está en la extrema izquierda, a veces en centro izquierda, a veces de derecha. Habla muy bien, hay que reconocer que Nicanor es una persona, un buen orador, pero lastimosamente cuando uno habla debe ir acompañado de testimonios de vida, de trabajo, de conducta. Por ejemplo, Nicanor Duarte Frutos habla de la derrota de Ciudad del Este, sataniza la derrota de Ciudad del Este, e incluso fundamenta como que tendría que salir el director de Itaipú porque se perdió Ciudad del Este. El trabajo administrativo, en primer lugar, no tiene nada que ver con un resultado político. Pero yo le recuerdo a Nicanor Duarte Frutos, el mariscal de la derrota, de que si es por eso no debió de haber ocupado nunca más ningún cargo político en la República del Paraguay mientras esté en el poder el Partido Colorado, porque fue justamente Nicanor Duarte Frutos el que hizo posible la derrota del Partido Colorado en el 2008. El responsable directo de la derrota del Partido Colorado en el 2008 fue Nicanor Duarte Frutos. El mariscal de la derrota y la entrega del Partido Colorado a la oposición fue Nicanor Duarte Frutos. Entonces, para hablar, tenemos que tener testimonio de vida, de conducta, de trabajo, de coherencia. Y eso es lo que no tiene Nicanor Duarte Frutos, coherencia. No tiene coherencia. Nicanor fue a Honor Colorado o no fue por conveniencia, no por convicción, entonces. Y mira, yo tengo derecho a tener mis dudas. Yo soy una persona que creo que todo lo que sume es positivo. Pero para sumar tenemos que tener un elemento fundamental. Tenemos que construir, tenemos que buscar construir, tenemos que buscar armonizar, no tenemos que buscar destruir. No tenemos que terminar con esa batalla, lucha y pelea que no nos lleva absolutamente a nada bueno. Y tenemos que aprender también en nuestra vida a hablar con testimonios, ¿verdad? Hablar bien es muy fácil, pero ¿qué hice en el pasado? ¿Qué hice cuando fui presidente de la República? ¿Qué hice por la seguridad? ¿Qué hice por la educación? ¿Qué hice por la salud? ¿Cómo dejé el Paraguay? ¿Cómo dejé el país? Hablemos con testimonios. ¿Cómo dejé Yacyretá hace muy poco tiempo? ¿Qué hice en Yacyretá? Vamos a mirar por los antecedentes de Yacyretá. Cuando este gobierno asumió el gobierno de la República, Yacyretá no tenía tarifa, Yacyretá no tenía ni un guaraní. Yacyretá estaba en un caos administrativo tremendo que le costó muchísimo a este gobierno y al actual director de Yacyretá enderezar, arreglar, corregir. ¿Y quién era el director?
el super Nicanor Duarte Frutos. Comete un error, entonces Cartes al darle la bienvenida. No, yo no digo que cometa ni un error. El presidente del partido está en su papel. Tratar de traer a todos, tratar de unir al partido, ese es el trabajo del presidente del partido. Yo le felicito al presidente del partido, don Horacio Cartes, por ese trabajo. Él tiene mucha paciencia, es una persona aperturista que no tiene nada que ver con lo que haga o diga Nicanor Duarte Frutos. Yo no estoy de acuerdo con Nicanor Duarte Frutos, no con el presidente del partido.